elecciones de prioridad relativa. ¿Cuántas iniciativas se le han aprobado al PAN? Pues se acaba de aprobar una hace 2 meses prácticamente. Le cambió la vida a la materia. gente. ¿Me vas a dejar hablar o no? ¿Va a tener más bienestar? Es que no, cualquier cosa que puedas decir de Acción Nacional. Vete a bañar, güey, primero. Vete a bañar, que traes la misma chamarra todo el tiempo. Pocos, realmente la presidenta terminó consolidándose también, o sea, ganó puntos con la derecha, ganó puntos con la izquierda, no perdió por lo menos, y el país entero vio muy bien todo esto. Le convino que se alargara así. Fue una gran jugada política de Claudia Sheinbaum. ¿Qué tal, amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Muth. Nos encontramos el día de hoy a sábado 21 de febrero del 2026. Si les gusta el video, por favor, apóyeme con un super like, que eso apoya mucho al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos donde el debate se puso intenso de jóvenes ante la falta de argumentos y desconocimiento del tema del sobrino de Alarraqui, Miguel Samaniego. Se puso como loco y le grita a Máximo Allende: vete a bañar y cállate la boca. El periodista Julián Mazoy, sorprendido, lo para en seco y le dice que sus argumentos son tontos y que se alegra que reconozca los logros de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, porque el PAN no ha hecho absolutamente nada. Comenzamos. Las iniciativas que se aprueban en la Cámara. No hay un solo diputado del PAN que sea destacado. Kenia López Rabadán, totalmente. Yo creo, fíjate. Elías Licha. ¿Quién es Elías Licha? Un tipo brutalmente estudiado y de los legisladores. Ha ganado todas las elecciones caminando. No lo dudo. No ha perdido una sola elección, lleva más de 5 putas. Tiene un cargo de relevancia no distrital, tiene un cargo de relevancia nacional. Pregúntale a la gente Ese mismo cargo lo tuvo Ricardo Anaya en un momento. Déjame te digo algo, porque a Elías Licha sí lo conozco personalmente. Es un tipazo y te voy a decir algo. Es uno de los legisladores en la historia que ha tenido este país más letrados y con más conocimiento. No nada más jurídicos, sino internos de la Cámara. Es un tipo monumental que ha ganado todas sus elecciones por mayoría relativa. No estamos cuestionando, no ha tenido una sola primera plana en su vida. Hermano, estás hablando de un legislador que sí es trascendental, es el coordinador de la banca del PAN, miembro de la Junta de Coordinación Política, ¿qué acuerdos en el que ha ganado todas las elecciones. ¿Qué marcos ha generado a favor del PAN? De las iniciativas del PAN. ¿Cuántas iniciativas se le han aprobado al PAN? Se acaba de aprobar una hace 2 meses prácticamente. Le cambió la vida a la materia. gente. ¿Me vas a dejar hablar o no? ¿Va a tener más bienestar? Es que no, cualquier cosa que puedas decir de Acción Nacional. Vete a bañar, güey, primero. Vete a bañar, que traes la misma chamarra todo el tiempo. Una marca, bro. Dos. Máximo, déjame hablar, güey, yo sí te dejo hablar. Mira, lo que yo sí te quiero decir es que cuando no hay argumentos, te sientes inseguro, te sientes atacado, te sientes vulnerado, te sientes justamente con la persona. Hace 2 meses, aquí nadie te ha aludido. Cállate. Aquí nadie te ha aludido a tu persona. Hace 2 meses se aprobó una reforma de ley para hablar de defender. Si tú crees que la descalificación personal es tu único argumento, adelante. No me dejas dar argumentos, güey. Sí, tu argumento me parece aburrido. A ver, hermano, estoy hablando de los hechos, estoy hablando de cómo hace un par de meses se aprobó una reforma de ley en materia para la defensa de las niñas. ¿De qué? Se defendía el tema del turismo infantil y todas las cosas que hay, por desgracia. Vamos a los hechos. México, fíjate, tiene los peores resultados, o tuvo los peores resultados en la prueba PISA del 2022, después de implementar esta locura de modificación de libros de texto con Marx Arriaga. La teleeducación. Tenían errores garrafales, ¿no? O sea, yo no diría errores leves, o sea, errores garrafales. Ortográficos. Hermano, le bajaron, a ver, fíjate, cuando los datos duros te arrojan precisamente que caímos en todas las pruebas internacionales, incluso pruebas de la OCDE, caímos en matemáticas, en lectura, en ciencias, en comprensión lectora, cuando estamos prácticamente hasta abajo de la lista de países en materia educativa de la OCDE, creo que tenemos que voltear a ver. No, también estuvimos hasta abajo con todos los gobiernos. Espérame, Julián, tuvimos las peores calificaciones de la prueba eso es 2022. Es un hecho, es un hecho. Pero lo grave es que no es nada más lo grave eso. Lo grave es que cuando hay maneras de medir, los gobiernos de Morena, lejos de tratar de corregir o de mejorar rutas, deciden simplemente atacar a quienes miden. ¿Y cómo lo hacen? Quitaron la evaluación docente, no son narrativas, son hechos. Quitaron la evaluación docente, quitaron también los indicadores, quitaron también la exigencia que le tenían a los alumnos. O sea, todos los indicadores de medición, hermano, los exámenes que se hacían periódicamente para medir los niveles de conocimiento que tenían las y los jóvenes, las y los niños. Entonces, a ver, esto es gravísimo. O sea, pero la pregunta es, ¿ves bien que calle corrió a Marx Arriaga? ¿Sí en primera instancia, por supuesto que sí. ¿Quién lo corrió? Qué bueno que lo corrieron. Ahora, qué bueno que quién lo corrió. Déjame te digo algo. Pues me imagino que fue Mario Delgado. Qué bueno que Mario Delgado lo corrió. No, fue la presidenta. La presidenta lo aclaró con mucha precisión por la diferencia que tuvo. Permíteme. Y de aquí entra el tercer punto. Qué bueno, pero ¿qué me digas? Qué bueno que aquí entra el tercer punto. Qué bueno que Claudia corrió a Marx Arriaga. Bien. Aplausos. Excelente. Qué bueno que lo corrió. Pero ojo, Julián, porque aquí entra el tercer tema que me parece muy relevante. Sí, te dan la bienvenida, Moreno. ¿Cómo sale Marx Arriaga? Sale hablando de Mario Delgado, sale diciendo que la SEP es una cloaca de corrupción, sale diciendo pues que
Mario Delgado no le entiende a la transformación, pero mira, lo más grave son los ataques. Porque es un patriota. A ver, lo más grave son los ataques de corrupción. A ver, si ese funcionario está atacando o señalando al secretario de Educación Pública, que además tiene nexos con el huachicol, ¿no? O sea, hay varias notas periodísticas que lo incriminan en temas de huachicol. Pues ¿por qué no investigar un hombre honesto? ¿Por qué no investigar el tema de la SEP? Bien. Me encanta que Miguel diga. Mira, si ahí está, sí. Si así salió Max Arriaga diciendo que Mario Delgado era y que la SEP había una cloaca de corrupción, pues yo creo que se debería investigar. Sí, o que lo hagan. No vaya a ser que la presidenta diga lo mismo, diga lo mismo que dijo con lo de Julio Scherer, me parece eso patético, pero que diga lo mismo que le estás echando un montón de flores a Marx Arriaga, me encanta, muy bien. Pura gente. Ahora que hemos analizado que podría ser gobernador de Chihuahua y que justamente gobierna el PAN. Deja de decir locura. Bueno, pero si perdón, yo crecí sabiendo que el natalicio de Benito Juárez era el 21 de marzo. Pero no, creo que me equivoqué. Son errores humanos que se precisan en el aula. Sí, es cierto, son errores como humanos. Marte, ¿no? Que es el planeta más cercano del sistema solar. No debiera de ser la parte afectada que lo reclama. De oportunidad. Yo no veo a los padres de familia de este país furiosos con Marx Arriaga. Entiendo la crítica desde la intelequia, pero me parece una crítica entonces menos legítima, porque no son los papás los que están aquí en el país haciendo marchas en contra de estos libros. Julián, los aceptan, les gustaron. Julián, te voy a decir qué pasa, y de verdad hay que ser realistas con eso. Si queremos que México cambie, una de las cosas fundamentales para que un país, para que una nación cambie, es la educación. ¿Pero qué? ¿Y los papás son qué cambiarían? Y si lejos de modificar la educación para que las cosas mejoren, simplemente modificamos la educación para que haya un adoctrinamiento ideológico, las cosas en el país no van a ir de manera adecuada. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué diría yo que tendría que ser una alternativa? Si nosotros basamos la educación en la persona, si nosotros basamos la educación en los valores, en que la gente... La educación desde lo individual, dijiste en la persona, ¿no? Por supuesto, en la persona, pero también, lo que hacen también basándote en los valores de la persona humana, valores que deberían de ser los que tenemos que inculcarle a nuestros niños desde chicos, para que entonces, cuando empiecen a crecer, tengan bien claros sus valores fundamentales y yo creo que sí debemos de basar la educación en este país en valores. Patria, familia, libertad. No en un tema de adoctrinamiento, pero mira, cuando hablamos de los hechos, es gravísimo, y déjame te digo por qué, segundo lo que estaba diciendo mi querida compañera de Movimiento Ciudadano. Sí. Fíjate, es muy interesante ver en los hechos como el único gobierno en la historia de México en el que ha habido una deserción en materia educativa es en los gobiernos de Morena. Sí, por ahí te voy con los datos duros de la propia Secretaría de Educación Pública. Primaria, en el 2018 había 99% de asistencia a las primarias de todo el país, de todas las personas que podían estar en edad de estudiar. No puedes hablar así, En el 2024, 94%. Una deserción, pues prácticamente del 5% ahí. Luego en secundaria, del 97% en el 18 al 93% en el 2024. Y preparatorio y bachillerato, que es lo más grave, de 84% a 74%. Bueno, en total, 1,5 millones de estudiantes mexicanas y mexicanos que han dejado la escuela por la incompetencia. Pudieron haber sido más. Lo cierto es que pasamos por una pandemia que mandó a los estudiantes a estudiar desde sus casas, donde, por cierto, la cobertura de internet, la cobertura de banda ancha, la cobertura de red celular, la cobertura de luz, pues complicó, por supuesto, que jóvenes pudieran acceder a la educación desde dispositivos móviles. Estás atacando a la infraestructura de tu gobierno que no ha hecho nada. Es una herencia, porque fíjate, la pandemia inicia en 2020 y se prolonga hasta 2021. Recién entrado el gobierno del presidente López Obrador, casi en el primer año, es que se da este brote de COVID-19. Claro que sí. Fue en 2020. Fue en 2020 y 2021. Efectivamente. ¿Cómo quieres que se resuelva? ¿Cómo quieres que se resuelva? Son 3 años después. Diciembre del 18 realmente es 19, un año y medio después. Por eso. No, un año y un mes después. Fue en marzo. Solo que quiere manipular la narrativa. Déjame terminar. No es una manipulación, son datos. Hay una herencia. Habla del dato duro. Hay una herencia de cobertura de luz, pero no solo es la cobertura eléctrica, también es el acceso a los dispositivos. Por eso tus datos dan cuenta de una deserción de 1 millón de estudiantes que pudo haber sido más prolongada. Lo cierto es que no pueden criticar los contenidos. Estamos hablando de los libros de texto y no pueden criticar los contenidos más allá de efectivamente esos 20 errores que se identificaron y que han sido multipublicitados. Está bien, se tienen que modificar, son errores humanos que se pueden corregir en el aula. Y reducir la temática hacia los 100 páginas a 15 páginas. La política educativa de la Cuarta Transformación no solo generó una nueva coyuntura para los libros de textos. Hay becas como nunca para jóvenes de primaria con la beca Rita Cetina, uniformes, zapatos y útiles escolares. Hay una beca Rita Cetina para jóvenes de secundaria y se maximizó la beca Benito Juárez, que ya se daba desde el sexenio pasado. Algo que toda la vida ha habido becas. Algo que los gobiernos toda la vida. No es cierto. Toda la vida. Y por eso te preguntaba si tú fuiste a escuela pública. Eran becas. A ver, les daban computadoras, eran becas condicionadas a los que tuvieran buenos promedios. Existía niño talento. Niño talento. Están a favor de exactamente, para las personas. Niña talento, efectivamente, para personas que tienen para poder llegar desayunados a la casa. Claudia se dice en contra del niño talento. Es una estupidez.
ves eso de los niños talento, porque no puedes poner un piso parejo para personas como yo, por ejemplo. Yo llegaba sin desayunar a la escuela, no había para desayunar en mi casa, y mi escuela me quedaba 2 kilómetros y me iba caminando, cabrón, porque a mí no me daban beca, porque el promedio efectivamente no era el del niño talento, que tal vez vive cerca, que tal vez sí llega desayunado, que le dan dinero para que pueda comprar alimentos, o que le ponen un lonche. Es algo que por eso la beca universal es para todos, para igualar el piso parejo, pero ahí está la política neoliberal. Qué bueno que fueron niños talento y qué bueno que no estudiaste en escuela pública, porque Máximo, entonces no logras entender la transformación que se ha dado en materia educativa. Déjame decirte una cosa, cuando los datos no mienten, cuando te hablan de una deserción... Hechos, sí, ya lo aclaramos. ¿En qué otro sexenio ha habido deserciones? ¿En qué otro sexenio ha habido deserciones? En ningún otro sexenio hubo deserciones. ¿Y en qué otro sexenio hubo? Ahí tienes la influenza y muchas otras pandemias. Una pandemia infinitamente menor. Bueno, pero mira, déjenme cerrar esto diciendo, es increíble que los que quieren adoctrinar a las y los niños de este país vengan a hablar de educación, cuando no nada más estamos hablando de los peores indicadores en la historia de este país. Los peores indicadores en la historia de este país, de las y los niños. Hoy en México, según la prueba PISA del 2022, 1 de cada 10 niños pueden distinguir entre una opinión y un hecho. Imagínate lo grave. Y no nada más estamos hablando en esa materia, en temas de matemáticas, de comprensión lectora. Es gravísimo el nivel, no nada más de deserción académica, sino de ineficiencia que está teniendo la Secretaría de Educación Pública en este país. La realidad es que si queremos que México mejore, nos tenemos que enfocar en los temas primordiales. Y la educación es para mí uno de los temas más importantes en la agenda política. Por eso se están construyendo más preparatorias y más pero universidades. El tema de Max, sí, hermano. Les construyes más preparatorias, pero la gente ya no va. Hay una deserción del 10%. Yo sé esto lo piensas así, pero muy claro un ganador de esto, que es Claudia Sheinbaum. Se hizo, parece de la patada el despido, ¿no? Lo alargan un montón de tiempo, empieza a hacer su transmisión en vivo y después echa 48 horas de una nueva transmisión. Fue una gran telenovela, todo el México estaba conectado a ver qué sucedía. Sí. ¿Y quién termina ganando? Si todo México. A ver, tiene ya la presidenta Miguel de Samaniego aplaudiéndole. Literalmente. Y que haya corrido Marx Arriaga. La tiene consolidada, la derecha estuvo feliz. ¿Consolidada de dónde, güey? A ver, la izquierda en este país, está peleando a patadas. Pero al respecto de Marx Arriaga, no se metió en un problema la presidenta con la izquierda. Hay un par de voces que lo defienden, ¿no? Está Máximo Allende, que viene a decir que es un patriota, etc. Y que viene a decir que va a ser gobernador de Chihuahua. Son pocos. Realmente la presidenta terminó consolidándose también, o sea, ganó puntos con la derecha, ganó puntos con la izquierda, no perdió por lo menos, y el país entero vio muy bien todo esto. Le convino que se alargara así. Fue una gran jugada política de Claudia Sheinbaum. Pues bueno, mexicanos, ahí pudieron escuchar a este individuo. Parece más terián que ser humano, porque salió más terrible de clasista y racista que su tío Carlos Alarraqui. Este individuo, Miguel Samaniego, cada vez es más leproso, más ignorante. Y como se lo dijo Julián Mazoy, no puedes criticar ahorita los hechos que son para los panistas del sector educativo, cuando México, desde Calderón, están por los suelos. ¿Y quiénes son los que están en las calles por los libros de textos? Los panistas. La marea rosa cuaja color caca. Los priistas. Porque los padres de familia no han hecho absolutamente nada. Están contentos. O no al 100%, pero pues realmente no hay una ola de que estén yendo al palacio. Realmente son los panistas. Y como lo dijo Máximo Allende, son problemas, detalles, unos 20 errores de ortografía de todo un libro de texto, de los libros de texto. ¿Es en serio? Cuando realmente, como se lo dijo Julián Mazoy, tuvimos una pandemia que estuvimos resguardados más de 2 años. Eso no pasó en el PRI, no pasó en el PAN. Pasó en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y por eso la gente a veces ni se conectaba. Y ahora resulta que los fifís se molestan porque hay becas universales para todos los ciudadanos. Realmente es increíble que ahora que hay más oportunidades para que la gente esté estudiando, pues si no lo quieren aprovechar, eso es una cosa de los padres de familia. Pero hay becas, hay oportunidades. Ahora hay todo. No son los seleccionados, los más cerebritos. Aquí es para todos. Todos merecen lo mismo. Y el que lo aproveche, bien. Y si no, pues también.
Aquí nada de que él se lo merece. Aquí se merecen todas las oportunidades. Eso no lo han entendido los de la derecha, los de la ultraderecha. Y ahora resulta que con insultos, que como no hay argumentos, tenemos que llegar a los insultos. Cada vez estamos peor. Realmente estos pseudopolíticos o los que quieren llegar a la política, ¿ustedes creen darle un cargo a este individuo que para mí es un animal? ¿Por qué es lo que está buscando? Un hueso en la política al lado del PAN. Recordemos, fue uno de los jóvenes que estuvo encargado de la campaña de Xóchitl Gálvez. Así que véanlo bien, escuchen cómo se expresa de la gente. Y lo mismo, como se lo dijo Máximo Allende. ¿Qué peleas? Que ahora señálame a una diputada plurinominal que ha estado más de 16 años como como Kenia López, o la Lili Telles, o Ricardo Anaya. Dime uno. Marco Cortés. Y podemos decir muchos más. Que valga la pena. Realmente van a estar desterrados en los libros de la historia política. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor apóyenme con un super like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.